Acá había una cantidad de restricciones que tienen hoy el mercado cambiario, sobre todo hoy para las empresas, que son aquellas que invierten, claro, que producen. Y que todavía lo tienen, Y ¿no? que todavía Sí. lo tienen, con lo cual el camino es, muestren cómo van a sacar las restricciones que todavía tiene el mercado cambiario. Bueno, a ver, un verdadero placer saludar a, ¿por qué no?, a un amigo de muchos años. Dijimos que como principal virtud, hincha Independiente. Lo más importante de todo. Martín Redrado, acá presente. Estaba presentando de qué manera lo presentaba a Redrado, que es conocido por todos ustedes, pero voy a ir por este lado. Yo tengo mucho respeto, ya que estábamos hablando de Frugoni, etcétera, por los funcionarios públicos a los cuales le fue bien. No, y no hay tanto, para bien o para mal. Y esto lo tengo escrito por ahí, así que no lo estoy diciendo porque él esté acá. En alguno de los libros lo escribí. Claro, se puede ir a chequear, resistir ese se archivo. puede, por lo menos mi visión propia. En el libro que escribí sobre el kirchnerismo es, creo yo, el presidente del Banco Central que mejor enfrentó una corrida. Y así le costó. No, eso fue, como dice el Luti otra vez, 500 millas al norte, por defender en reserva. otro momento, claro. ¿A quién se le ocurre defender reserva? ¿No? ¿Para qué sirve la reserva? ¿Para qué sirve? En definitiva, se la fumaron igual. ¿Viste? Resististe, ¿cómo terminó? Sin reserva. ¿Cómo se te va a ocurrir? De hecho, así se llama tu libro. Sin reserva. Así se llama mi cuarto libro y que es el único que fue traducido al inglés y que fue tomado, Carlos, como un caso de libro de texto en términos de independencia del Banco Central, a punto tal que cuando el presidente Trump empezó a atacar al presidente Powell, varios medios internacionales, entre ellos quizás el más destacado, el Financial Times, me pidió que escribiera una nota comparando el caso argentino con el caso norteamericano. Bueno, entonces arranquemos por ahí. A ver. ¿Qué te acordás de aquel tiempo? De las dos. Primero de la corrida, ahí sí se me escapa un poco, se me escapan las fechas. ¿Eso fue en el 2005? No, te las recuerdo fácil porque además el epicentro de la crisis fue en Estados Unidos. Primero empezó con la crisis de las hipotecas, llamados subprime, cuando se habían dado hipotecas sin ningún tipo de garantías y bueno, después hubo varias películas al respecto, ¿no? Que esas hipotecas se empaquetaban, digamos, en bonos que estaban colateralizados y bueno, que terminaron una crisis y que se llevó puesto al cuarto banco de inversión de los Estados Unidos. Estamos hablando, la crisis subprime empezó en julio del 2007 y Lehman Brothers, que era el cuarto banco de inversión de los Estados Unidos, explota o quiebra el 8 de septiembre del 2008. Así que 2008 tenemos, 2008 y 2009 tenemos lo que se llama en inglés la crisis financiera global, Global Financial Crisis, así GFC, quedó marcada en la literatura. Y bueno, la enfrentamos sobre todo, Carlos, primero con un solo tipo de cambio, que para ir hacia el presente, siempre digo, Argentina o cualquier país del mundo debe tener un solo valor del dólar. Cuando me preguntan en el exterior, como sabés, Carlos, cada vez que me llamás por distintos motivos, me encontrás en algún país, en algún lugar del mundo, y siempre cuando salgo al exterior trato de mostrar a Argentina en positivo, cómo traer inversiones hacia nuestro país. Pero primero que me preguntan inversores, ¿qué es el dólar MEP? ¿Qué es el dólar CCL? Bueno, siempre hay que tener un solo valor del dólar y eso fue lo principal que tuvimos durante esa crisis de 2008-2009. Por supuesto, también habíamos acumulado casi $50.000 millones contantes y sonantes. Pero no la de ahora, eran en serio. Eran en serio, claro, porque ahora tenés que hablar de reservas netas, reservas líquidas, esas eran reservas totales. El swap de acá, el otro swap. Bueno, incluso también en marzo del 2009 incluimos, y acá puedo decir soy culpable, del swap con China, pero nunca lo incluimos dentro de las reservas. Después fue otro... Como un apéndice, sí, yo me acuerdo. Exactamente, nunca estaba dentro, después otra gestión lo incluyó y ahí empezamos con este tema de las reservas netas. Pero lo que hicimos, para hacerla corta, Carlos, es abrir las ventanillas de liquidez comprando bonos en pesos, comprando bonos en dólares,
ofreciendo dólares en el mercado presente, ofreciendo dólares en el mercado futuro, es decir, poniendo todo el herramental a disposición y sobre todo sobrepasando las expectativas del mercado. Yo sintetizaba en varios trabajos que escribí, algunos libros y otros papers, en que para pasar una crisis hay que hacer tres cosas. Primero, sobrereaccionar, es decir, pasar por encima de las expectativas del mercado. Un día, recuerdo, yo en los días más álgidos me sentaba en la mesa de operaciones con la línea. Lo bueno que el presidente del Banco Central, también para la mística, no puede ni comprar ni vender dólares. Lo puede hacer solamente un funcionario de línea, pero uno se sienta al lado de los funcionarios y en un momento teníamos la pantalla vacía, Carlos, en términos de ofertas de dólares. Para ser claros, lo que tiene el Banco Central, el presidente y los funcionarios que se ocupan de esto en la mesa de operaciones, una notebook como vos tenés, una pantalla donde tenés oferta de un lado y demanda por el otro. Bueno, teníamos como 1.000 millones de dólares de demanda y no había oferta de dólares. Entonces, uno de los muchachos de la mesa me dice, nos tuteábamos todos, me dice, parece Martín que es el momento de ser agresivo. Le digo, bueno, subí una oferta de 1.000 millones de dólares de ofertarlos en el mercado. Pues me acuerdo de la reacción en ese momento. Se empezaron a salir todos aquellos que querían demandar a tal precio. En ese momento, para darte una idea, el dólar estaba a 3,20 pesos. Ahora está a 1.400, ¿no? Ya multiplicado. Alguien te diría, bueno, pero estaba a 1. Sí, en el año 90, pero nosotros lo tuvimos en los 5 años y medio de gestión en un rango entre 3 y 3,80 que fue. Sí. Pero bueno, en definitiva, ofertando dólares en el momento, en tiempo y forma, comprando y vendiendo bonos, generando liquidez y sobre todo dándole tranquilidad a la gente que había oferta y demanda de divisas, oferta y demanda de bonos, que siempre había precio para todos los instrumentos financieros de mercado. Esa sería la principal lección. Te decía, sobre reaccionar, utilizar instrumentos simples y actuar rápido. Esas son las tres cosas que necesitas para sobrepasar una crisis financiera. Lo que yo me acuerdo es que duró poco. Sí, que duró poco. Y también me acuerdo que tuviste mucho apoyo político. Hubo un apoyo político importante, que es la otra pata de una corrida, la política. Por supuesto. Igual te digo, entre bambalinas, te puedo decir, cada vez que se vendían dólares había problemas políticos. Entonces ahí una de las cosas que inventamos en la gestión fue operaciones con el Banco de Basilea, que nos permitía mantener, era donde depositábamos las reservas, nos permitía mantener las reservas, pero sin duda hubo apoyo a la estabilidad y también siempre como funcionario también tenés que explicarle a la política que lo que estás haciendo no te sirve a vos, sino que le sirve al país. Y mientras y le sirve también a la estabilidad política del sistema. Si el dólar se escapaba en ese momento, iba a haber problemas políticos, y de esta manera lo explicaba como para tener margen de maniobra. Volvamos para acá. Volvamos para acá, 500 millas al norte. Otra vez. Empieza a subir el dólar. Justo mencionábamos al comienzo del programa que empieza a subir luego de las reuniones con el Fondo Monetario. ¿Casualidad? ¿Vos que anduviste por ahí también? No creo que sea casualidad, no tengo información privilegiada, obviamente conozco a los funcionarios. También una de las cosas que muchos de tus colegas, y estoy seguro que vos también te preguntás, es ¿por qué se demora tanto la reunión del directorio para aprobar la revisión que hizo el staff y también el desembolso que nos corresponde por los 1.000 millones de dólares? Yo pregunté y me dijeron que es por el tema, está demorada por la guerra, por Estados Unidos. Está bien, de todas maneras, el miércoles hay una reunión de directorio. Este miércoles. Pasado mañana. No está Argentina en el cronograma de discusiones. Alguna voz amiga me ha dicho que se va a incluir el tema Argentina en ese momento, así que habrá que estar atentos. Pero también, bueno, cuando uno lee con detenimiento el próximo año y en el año 2027, no nos cabe duda que se va a pagar la deuda
a lo que dé. Lo que pasa es que cuando uno mira dónde están los dólares o cómo Argentina vuelve a ser un país normal en términos de renovar en los mercados de capitales sus vencimientos, no hemos entrado. O sea que faltan 3 cosas. Claro. Estoy seguro que el fondo en alguna de ellas está haciendo hincapié. Nos falta un régimen cambiario, nos falta un régimen monetario y nos falta un régimen financiero. ¿Puedo hacer doble clic ahí? Por en supuesto. Esto que mencionaba sobre la necesidad de tener un régimen cambiario un poquito más definido, si se quiere. ¿Qué incluye eso? Digo, ¿esto tiene que ver solamente con un tipo de cambio que para muchos está atrasado? Me parece que eso el Fondo Monetario también lo está marcando, por lo que hablábamos recién. ¿Tiene que ver con terminar de salir del cepo completamente? ¿Tiene que ver con que se terminen de reducir los tipos de cambios que existen? ¿Un poco de todo eso? Yo creo que más que discutir el tema de si está atrasado o no está atrasado, porque siempre lo podemos medir en términos de contra qué lo medimos, claro, contra qué serie de tiempo, y siempre vas a encontrar argumentos de un lado y del otro. Yo creo que lo más simple es decir, acá había una cantidad de restricciones que tienen hoy el mercado cambiario, sobre todo hoy para las empresas, que son aquellas que invierten, claro, que producen. Y que todavía lo tienen, y ¿no? que todavía lo tienen, con lo cual el camino es: muestren cómo van a sacar las restricciones que todavía tiene el mercado cambiario. Y yo diría la principal, sobre todo, en un momento donde tenemos excedente de divisas, como es la cosecha de soja, hay lo que llama la restricción cruzada. Cuando una empresa quiere o va al mercado de contado con liquidación para sacar dólares al exterior, por 90 días no puede comprar y vender en el mercado oficial de cambio. Eso significa que si tiene que importar algún insumo, o tiene que 90 días parar la producción, o tiene que seguir comprando en el contado con liquidación, con lo cual esa restricción es una restricción que no tiene sentido en un momento donde Argentina quiere ir a la normalidad. Entonces, el camino para mí no es la discusión. Por supuesto, tiene que haber, como dije hace un rato, un solo valor del tipo de cambio, pero es un camino para sacar las restricciones y para ir hacia la normalidad. Ningún país tiene dólar, los países que están en la anormalidad son aquellos que tienen dólar financiero, claro, dólar blue. Hay un solo valor del tipo de cambio. Entonces el camino para mí, y seguramente el que estarán discutiendo, es, bueno, cómo van hacia una política cambiaria de un tipo de cambio flotante, con flotación anticíclica, en donde tanto la tesorería como el Banco Central puedan comprar en épocas de vacas gordas. Lo que yo siempre digo a cualquier país emergente, a cualquier titular de Banco Central, lo principal es poder administrar el ingreso y la salida de capitales, que los capitales financieros sabemos que se mueven alrededor del mundo con una volatilidad enorme, que hay cisnes negros esperando a la vuelta de la esquina, y lo importante entonces es tener reservas tanto de la tesorería, es decir, del Ministerio de Economía, como del Banco Central, para poder hacer frente a esos compromisos. Ahora, esas restricciones que todavía hay, agregó el cepo para empresas, lo mencionábamos antes, ¿se puede liberar hoy? ¿Es un buen momento? Se puede por lo menos iniciar un camino. Yo diría, mañana liberaría esta restricción cruzada que te acabo de mencionar, esto de que si compras en el mercado de contado con liquidación, no puedas operar en el mercado oficial de cambio. No se puede levantar todo de golpe, pero sí podés mostrar un camino. Siempre en política económica, y es muy bueno el artículo que hay ayer a uno de los creadores del Plan Real, en donde cuando se le pregunta, un muy buen teórico, cuando dice, muy importante que los que hayan estudiado economía y los que hayan escrito trabajos pasen, aunque sea una temporada, por el gobierno, por hacer política económica, porque hacer política económica es muy diferente. Hay una cantidad de restricciones, hay una cantidad de incertidumbres, de factores que se desconocen, pero algo que tiene que hacer la política económica, y siempre lo insisto, es señalización, decir hacia dónde vas. Esto también tiene un término en inglés, a mí no me gusta utilizarlo, pero es muy gráfico: signaling, decir, este es el norte. Entonces, el norte es ir sacando las restricciones con un ritmo constante, digamos, no de un día para otro, pero sí mostrarle a todos los participantes del sector privado que se va
hacia una dirección. Martín, y vinculado a la política cambiaria, también dijiste que hay inconsistencia de la monetaria. Así es. Ahí, ¿qué es lo que más te hace ruido de esa política monetaria y cómo esto podría afectar a la cambiaria, básicamente? Bueno, muy buena pregunta, y no se ha hecho mucho foco en esto, ¿no? Porque una de las cosas que uno siempre escucha en estos ámbitos o en ámbitos empresariales es: la macro está bien y la micro está mal. Está claro que en la micro hay muchos problemas, los podemos abordar cuando quieran, pero la macro tiene 4 pilares. Uno, el fiscal, sobre el que no caben dudas que este equipo económico y este gobierno, y yo creo que esto ha llegado para quedarse, en que la Argentina va hacia adelante con superávit fiscal, y el que venga a proponer en el 2027 plan platita o ir hacia atrás no va a tener apoyo popular. Pero las otras 3 patas es la política cambiaria, la política monetaria y la política financiera. Eso es lo que hace una macro sólida en cualquier país. Yendo a la política monetaria, a tu pregunta, aquí ha habido muchos vaivenes. Recordemos, porque quizás no se ha hecho mucho foco en esto, por defecto profesional lo hago todos los días con mi equipo de Fundación Capital. Primero se fijó que el objetivo iba a ser la cantidad de dinero medido, y disculpen el tecnicismo, base monetaria amplia. Es decir, que la base monetaria amplia no iba a crecer más de hasta un límite de 47 billones de pesos. La base monetaria amplia es billetes y monedas en circulación más los encajes que tienen los bancos, es decir, el monto que el Banco Central les permite, por normativa, les dice que tienen que indisponer para hacer frente a quien pueda venir a pedir los depósitos. Eso se llama encajes. Bueno, cuando vino el acuerdo con el Fondo Monetario, abril del año pasado, y cuando se fue al esquema de bandas cambiarias, quizás no pasó más desapercibido, se fue a otra política monetaria, es decir, el objetivo es M2 privado. M2 privado es billetes y monedas en circulación, más depósitos a la vista, más los depósitos en caja de ahorro. Hace 3 semanas se empieza a trabajar, o el Banco Central empieza a trabajar con lo que se llama un corredor de tasas, es decir, una tasa pasiva del 20%, por lo cual los bancos todas las tardes pueden colocar en el Banco Central al 20%, y lo que se hace es habitualmente poner eso a las 6 de la tarde, sacarlo a las 10 de la mañana, es el manejo de liquidez que hace un banco, y prestarle, el Banco Central le presta a los bancos, en general no se usa eso, pero digamos, fijar una tasa pasiva del 20 y un techo del 25. Con eso se busca regular la política monetaria con la tasa de interés. Uno puede regular la política monetaria o con la cantidad de dinero, fijando la cantidad de dinero, o fijando la tasa de interés. Más allá de estos tecnicismos que quizás no ha sido todo claro, pero lo que sí quiero dejar en claro es los vaivenes que ha habido. Primero una cosa, después otra. Entonces digo, muchachos, pónganse de acuerdo. Ahora, fijen, y te digo, porque digamos, no solo el problema, sino también la solución. Yo no soy un opinador, sino soy un hacedor de políticas públicas, por lo tanto lo que digo es, lo que debiera tener hoy Argentina es un programa monetario que especifique cómo y cuánto va a crecer la cantidad de dinero de acuerdo a la demanda que estima el Banco Central, que tiene una cantidad de técnicos para estimar la demanda de dinero, que tiene que ver con la proyección del crecimiento del producto, que se comprometa a metas trimestrales, como lo hacemos desde el punto de vista fiscal, y que si hay desvíos, explique cómo va a corregir esos desvíos. Eso eventualmente, lo mejor escenario sería que el presidente del Banco Central lo presente al Senado de la Nación y sea público y pueda ser discutido. Ese sería el camino en este momento de transición de política monetaria. Esa era la pregunta que venía, me sirve de introducción. ¿Es el momento para una ley de autonomía en serio del Banco Central? Digamos, como el primer paso para lograr todo esto que estamos... Sería claramente deseable, sobre todo también, Carlos, con un directorio. No necesitan ser 10 directores, hoy son 10, yo debería tener, como otras entidades públicas, 7 directores, pero que haya 4 por el oficialismo y 3 por la oposición, de manera tal que también le das continuidad. En algún momento que pueda llegar la oposición, si la oposición viene votando
estos programas monetarios, por ejemplo, año tras año, ya sabemos que si viene otro gobierno, en algún momento que pueda venir, no va a cambiar la política monetaria. Entonces, eso sin duda es institucionalizar los cambios. Del presidente por el Poder Legislativo. A propuesta del Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder, por el Senado de la Nación, como ocurre, bueno, yo creo que me pasó a mí y creo que después quedó el síndrome Redrado, diría, porque ningún presidente quiso. Sí hay que decir que, por suerte, un presidente que fue Federico Sturzenegger fue aprobado por el Senado de la Nación en ese momento, pero no así el resto de los directores. O sea, y hoy también el presidente y los directores del Banco Central están en lo que se llama en comisión. Es decir, eso le da mucha inestabilidad también. Obviamente no va a ocurrir ninguna salida abrupta como está dada, pero de todas maneras no hay que confiar en las personas sino en las instituciones. Ahora, sería claramente lo ideal, lo hemos visto en ejemplos como el de Perú, por ejemplo, claro, que ha tenido sucesivas crisis políticas, pero la cuestión económica global se sostiene gracias a la independencia del Banco Central. Pero más allá de que creo que todos coincidimos en que sería una gran idea, ¿ves a la Argentina capaz y a la política argentina capaz hoy de llevar adelante una ley de este tipo? Si vos planteás, bueno el caso que planteás de Perú, porque además Julio Velarde es un amigo, y es un amigo porque inició su gestión en el mismo momento que la inicié yo. Claro. Mirá si todavía estuviera. Fíjate, si hubiese, claro. No es por eso, pero uno no sabe, bueno, ahora sabe que porque está Keiko Fujimori, es un apellido conocido para todos, que va a pelear en el balotaje, pero muy difícil saber quién es el nombre del presidente de la República de Perú, ¿no? Y siempre ha sido el mismo. Sí. Y una de las cosas que me decía, Julio estuvo acá, lo invitamos, Fundación Capital y Fundación Mediterránea, hicimos un seminario sobre fin de año pasado, y hablábamos con Julio y estuvimos comiendo un mano a mano, y dijo, Julio, ¿cuál fue el momento más complicado que tuviste? Y me dijo cuando asumió, ya de hablar de tantos presidentes, ese presidente que tenía un sombrero, el del sombrero, el que venía al campo, me dice, la desconfianza que generó, hubo una fuga de capitales de 10 puntos del producto. Pero ¿qué teníamos para responder? Yendo a tu primera pregunta, Carlos, él puso todas las reservas sobre la mesa. Y el tipo de cambio se movió de 3.20 con soles a 4 durante ese periodo, pero se quedó estabilizado. Y durante los 20 años que él ha sido presidente, el tipo de cambio se movió en 3 soles a 4 soles. Yendo a tu pregunta, si vos proponés que haya 3 directores de la oposición, yo creo que hay un camino. Hay un camino para decir, che, esto no es todo, es para generar una institución y también para que haya, y obviamente pedirle a la oposición que ponga 3 profesionales, claro, no 3 políticos para poder aprobarlos. Primero, Pedro Castillo. Pedro Castillo, gracias. Y el sombrero, ojo, lo busqué, no crean. Sombrero chotano, típico de Cajamarca. El sombrero de Pedro Castillo que aparece acá. Ahora, sigamos con esta idea. Por suerte, Velarde superó a Castillo. Superó a todos, sí. Velarde. Y además con criterio. Con criterio. ¿no? Es un caso hecho, tuyo, hablamos con Alejandro Werner el jueves sobre el tema de Perú y le preguntaba, bueno, es un modelo para la Argentina, y él dice que el problema, o sea, que Velarde es una garantía, pero ahí hay un problema muy serio político. Sí, ¿no? Que Perú tiene un problema político porque el modelo de país, de crecimiento, etc., lo fijan los políticos, no el presidente del Banco Central. El presidente del Banco Central cuida la moneda, que en un país latinoamericano es fundamental. Pero sigo con esta idea y voy a algo quizá también vinculado a la política. ¿No es un problema también que no haya una oposición? Porque cuando vos decís, bueno, que haya 3 de la oposición, y yo supongo que los amigos del chat y los que no sé también dicen, van a decir, ¿y quién va a poner a la cámpora? ¿No? Más allá de nombres, apellidos, tendencias políticas, ideologías, ¿no es un problema que no haya una oposición fuerte, seria, responsable, que responda a esos 3 directores que vos estás mencionando? Sí, sin duda. No solo falta oposición, sino que faltan ideas, ¿no? Yo lo que encuentro es que siempre los que no están de acuerdo lo que plantean es: hay que terminar con esto. Y bueno, ¿y qué proponés? Yo lo que creo que se viene en la Argentina es una etapa de superación, de decir qué cosas se han hecho bien, y para mí lo que hay que rescatar es lo que decíamos hace un instante, Carlos, es el equilibrio presupuestario. Eso no se discute. Ahora, ese es un país con equilibrio presupuestario, con apertura económica, con desregulación para 10 millones de argentinos.
Y la discusión es cómo generamos un país para 48 millones de argentinos. Lo que dicen, vamos a decirle no al gobierno, pero no dicen qué hay que hacer hacia adelante, yo creo que no tiene ninguna chance de ser gobierno el año que viene. Martín, y este tema que mencionas respecto a la cuestión presupuestaria, digamos, la recaudación viene en los últimos meses en caída real, y al mismo tiempo se está observando que la deuda flotante, o sea, el gobierno no pisa pagos. Así y es. Bueno, para que cierren los números. ¿Ahí ves algún problema que haga que para adelante el gobierno esté en problemas respecto a uno de sus grandes pilares que tiene que ver con el equilibrio fiscal? Muy buena pregunta. Siempre uno tiene que mirar ahí, y esto te lo digo por experiencia, la personalidad de quien toma las decisiones. A mí no me cabe duda que se va a hacer lo que sea necesario para hacer, para llegar a tener un equilibrio o superávit de caja, aunque quizás en el devengado puedas tener algunos problemas. Lo que va a ocurrir es que quizás si sos acreedor del Estado y no te están pagando, esto es una hipótesis personal, ninguna información, te pueden terminar pagando con un bono. Y ese bono puede terminar costando 50 centavos de lo que es la creencia. Con lo cual quizás la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es el costo que va a tener hacia adelante seguir manteniendo el equilibrio presupuestario? Allí entonces trabajar con otras ideas. Para mí la clave, por supuesto también en términos de sustentabilidad social hacia adelante, es ampliar la base de tributación. Argentina no puede ser un país socialmente sustentable si tiene 50% de compatriotas, empresas pequeñas y medianas que están en la informalidad, que no están en la informalidad porque lo quieren, sino porque tienen costos altísimos para formalizarse. Entonces hay que bajar las barreras de entrada para formalizarse y entonces generar un superávit virtuoso. Yo, por ejemplo, en términos de uno de los puntos flacos que tenemos ahora es el consumo. Con nuestro equipo de economistas en Fundación Capital lo que hemos propuesto es la reducción de los aportes que hacen los trabajadores por mes, que se les deduce un 18% de sus haberes en términos de impuestos. Bueno, si se le disminuyera la mitad, es decir, un 9%, eso le permitiría incrementar su salario real sin generar aumento de la tasa de inflación y yendo naturalmente al consumo, con lo cual la recuperación va a ser a través de IVA, a través de formalizarse mucho más nuestra economía. Creo que esa es la discusión que viene, pero no me cabe duda que el equilibrio presupuestario se va a mantener a lo que dé, aún pagando con bonos. Vos abriste la puerta o trajiste el tema del consumo. En la economía real lo que te marca es que el consumo, la construcción, aunque ahora está medio empatada, pero fundamentalmente la industria están afuera. No están adentro de este partido. Así es. ¿Es inevitable? No, yo no creo que sea inevitable. Yo creo que lo que tenés, Carlos, es un buen piso, que es el concepto de equilibrio fiscal. Lo que podemos decir es, lo que los economistas decimos es una condición necesaria el equilibrio fiscal, pero no suficiente. Y para que sea suficiente necesitas, por ejemplo, un régimen cambiario de largo plazo. Para que haya inversión necesitas tener un horizonte en términos de cuál va a ser la política cambiaria hacia adelante. Por supuesto, también necesitas un nuevo régimen impositivo. Te plantea una idea puntual en términos de aportes de los empleados, pero también trabajar sobre los impuestos que son distorsivos. La manera también de generar incentivos para la formalización en la economía es, por ejemplo, que dos impuestos que son distorsivos, tanto el impuesto al cheque como las retenciones, sean tomadas en parte como parte de pago de impuesto a las ganancias. Es decir, si vos pagás impuesto a las ganancias y estás en el campo, pagás menos retenciones. Y si estás en la ciudad y estás en la industria o en la construcción, bueno, pagás entonces, si pagás impuesto a las ganancias, no pagás impuesto al débito y al crédito bancario. Esas son las reformas que se necesitan hacia adelante. Por supuesto, también trabajar en la normalización financiera para tener crédito de largo plazo. Muchos temas para hablar, Carlos, y los tiempos no dan, pero te dejo una picando, que es
ya que nos gusta el fútbol, una picando es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son 70.000 millones de dólares, que 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares, de los cuales hoy hay, si yo mal no tengo el número, 12.000 millones que son en acciones de empresas. De las AFJP. De las AFJP, que hoy tenés directores que además están ganando muy buenos sueldos de empleados estatales, y eso debiera venderse en bloque al sector privado, y esos serían recursos que permitiría generar crédito de largo plazo para la Argentina. Me detengo ahí un minuto, voy a contar una infidencia, pero este tema se planteó en el gobierno. Dice que el problema es que si vos vendés, por ejemplo, un porcentaje de Techin, Consultatio, Edenor, etcétera, y lo puede comprar o un competidor o alguien, ese porcentaje de acciones, que el dueño, la mayoría, el accionista mayoritario, por ahí no quiere que esté. Te lo traslado. Fácil de resolver. Cualquiera que haya tenido experiencia en compra y venta de empresas o banca de inversión sabe que lo que se le puede dar al mayoritario es una primera opción. La prioridad. Exacta. Es decir, que pueda igualar la mejor oferta. No que haga una oferta menor. No me gusta utilizar términos en inglés, pero si lo podemos, por ahí me ayuda a traducir, se llama first refusal eso. Sí, la primera opción. La primera opción, first refusal, ¿no? O sea, que vos podés decir, o sea, si, vamos a decir, Burgueño hace la mejor opción y yo soy el accionista principal, te igualo la oferta, es decir, para que tampoco el Estado Nacional reciba menos, porque si yo soy el accionista principal y yo soy el único oferente, obviamente voy a tratar de pagarte lo menos posible. Hago una apertura local e internacional y digo, la mejor oferta la puede igualar el accionista principal, con lo cual ese tema no lo tendría. Obviamente lo que sí necesitas, Carlos, es pasarlo por ley, porque lo que sí ha pasado es que ningún funcionario quiere después tener alguna responsabilidad, pero por eso hay que darle respaldo legal. Pero digamos, si el objetivo es dar crédito, generás un mecanismo transparente para generar crédito a largo plazo, crédito hipotecario, por ejemplo, en pesos a largo plazo, que esté donde los bancos puedan tomar el riesgo de crédito y le dicen si el señor Burgueño puede tomar crédito a 30 años porque tiene capacidad de pago, o el señor Redrado puede pagar ese crédito a 30 años. Pero obviamente el banco después se da vuelta y busca el fondeo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay muchas cosas para hacer como para que realmente poder incluir a esos sectores que hoy están afuera. Y te dejo una más que la estuve trabajando con mi equipo. Así como hay un régimen de incentivos para grandes inversiones, nosotros decimos, el problema, quizás vos lo planteaste en términos de sectores, para mí el problema central que tiene la economía es el empleo. Y cómo generamos más empleo, sobre todo porque los sectores que le van bien no generan empleo. Entonces la construcción, que es uno de los sectores que genera empleo, así como generamos un régimen de incentivos para las grandes inversiones llamado RIGI, bueno, generemos un RICO, régimen de incentivo para la construcción, en donde, por ejemplo, quienes estén generando nuevas rutas, nuevos pavimentos, nuevas viviendas, por ejemplo, no paguen IVA sobre los materiales que están utilizando hasta que esa construcción empiece a venderse. Claro. Está bien el nombre. Rico. ¿También? Dos últimas preguntas por mi lado. Adelante. ¿Volverías a ser funcionario? A ver, yo ya he cumplido, yo miro mi carrera, Carlos... Ya que dije funcionario y no ministro, ¿no? Sí, no, pero al chico que salió a los 22 años de nuestra querida Universidad de Buenos Aires, digo, ya como economista he cumplido todo lo que tenía que cumplir. Y además hay muchas maneras de ayudar a la Argentina, también desde el sector privado. Hoy puedo trabajar en el mundo, trabajo en Asia, en algo que me encanta, que es dirigir una maestría en Banco Central en el Asia Business School en Kuala Lumpur, con lo cual no es necesario ser funcionario como para poder ayudar a la Argentina a que le vaya mejor. Con lo cual, si estoy comprometido con la Argentina a que le vaya mejor, creo que no necesariamente hay que pasar por la función pública. Además, ya fui presidente de la Comisión Nacional de Valores, vicecanciller, presidente de Banco
Central. Tuviste un cargo me parece que en el tengo... Ministerio de Educación. No sé si todo el mundo se acuerda, pero yo sí. Exactamente. Te fui a ver al Palacio Pizzurri. Aprendí mucho, fui secretario de Educación Tecnológica, donde aprendí cuánto hay que relacionar el mundo del trabajo con el mundo de la educación. Ahora, mira lo que te voy a decir. Para mí, tu mejor función por el tiempo, el momento y las consecuencias fue cuando fuiste vicecanciller. Así lo hice mucho. Para mí, dadas las restricciones, la mejor fue presidencia del Banco Central, pero cada uno además por la permanencia, ¿no? Casi rompo un récord de poder cumplir 6 años. ¿Y presidente? No, ¿De la Nación? No. ¿Independiente? Él está acá desesperado buscando un presidente para Independiente. Bueno, ojo, a ver si arreglan ojo tu un poquito. Respuesta. No del presidente de la Nación, de Independiente, porque hay alguna que te va a ir a buscar mañana. Del presidente de la Nación ya te dije definitivamente que no. Sí. Con Independiente tengo el corazón, como tenemos todos cuando éramos chicos, que íbamos con la cancha con nuestro padre y demás. El fútbol es muy complicado. Lo que uno puede decir es también ayudar. Te diría a Independiente, que lo conozco como hincha, necesita profesionalizar todas sus estructuras, no solo en la parte futbolística, en la parte de sus inferiores, tener un proyecto para Independiente que incluya también la profesionalización de las áreas de marca. La marca Independiente es una marca, digamos, que ha sido... que hoy no existe y que tiene un potencial enorme si tuviéramos realmente profesionales, lo mismo en el área financiera, o sea que estoy para ayudar como hincha, pero bueno, además sabés que eso requiere estar, no se puede estar desde la Fundación Capital, hay que sentarse en Avellaneda, estar allí y no ser un presidente en la foto para cuando las cosas andan bien. ¿Me dejás la última y te pregunto un poco si por... Carlos lo deja. Sí, cortita, porque me interesa tu mirada sobre este tema que tiene que ver con el mundo, porque nada, hay mucha discusión si es favorable o en el neto, si es positivo o negativo, la guerra con el Medio Oriente, ¿no? Y al mismo tiempo también el mes que viene hay un cambio de autoridades en la Reserva Federal, y eso también cambia un poco el panorama hacia adelante, la expectativa de cómo se va a manejar la política monetaria, bueno, en el principal país del norte. ¿Cómo analizás ese contexto internacional? Digo, ¿es más viento de cola o de frente para Argentina para lo que viene? A ver, en materia de cómo está el panorama internacional, veo para la región un gran momento. Un gran momento en términos de ser un proveedor confiable hacia el mundo, un proveedor confiable en materia de energía. Nosotros que veníamos medio rezagados en gas natural licuado, ¿te acordás que hubo varios intentos, Petronas con la planta de licuefacción, estudio de factibilidad? Bueno, ahora hay una carta de intención con el Ente Nacional de Hidrocarburos, es decir, el ENI de Italia. Europa está en un momento crítico porque las fuentes de energía y de gas natural licuado, plantas en Qatar, plantas en Irán, que se han destruido por la guerra. Bueno, hoy están buscando fuentes alternativas. Argentina puede aprovechar esto en este momento. Obviamente también en términos de seguridad alimentaria, en términos también estratégicos. Yo hablo mucho en mis conferencias internacionales del concepto de geoeconomía, es decir, cómo la geopolítica hoy está determinando las decisiones económicas. Y hoy lo que está en cualquier análisis internacional debe tener en cuenta la tensión entre China y Estados Unidos por la supremacía o por la competencia mundial, y allí es donde debemos tener agilidad para poder definir intereses estratégicos, por ejemplo, Atlántico Sur, donde Estados Unidos claramente quiere tener una presencia, y Argentina necesita... Yo siempre que hablo con un americano les digo, nuestra necesidad es de desarrollo. Ustedes tienen una necesidad de seguridad nacional, nosotros de desarrollo. Si podemos encontrar puntos en comunes, hay puntos para trabajar. Y lo último con respecto a la Reserva Federal, lo conozco a Kevin Warsh porque fue director de la Reserva Federal con Ben Bernanke cuando justamente se dio la crisis financiera global, y en muchas oportunidades tuvimos charlas como estamos vos y yo en este momento, con lo cual lo conozco como un profesional independiente, como alguien que no se va a dejar llevar de las narices. Tiene sí la propensión a bajar las tasas de interés. Ahora, Argentina todavía, así como tiene una posibilidad desde el punto de vista de la economía real, todavía tenemos una vulnerabilidad financiera.
lo mencionábamos, que no tenemos una política financiera de largo plazo, por lo tanto, sí, en este contexto más difícil porque la inflación está subiendo en el mundo por costo de combustibles, por costo de materias primas, se le va a hacer más difícil a Kevin Walsh bajar la tasa de interés. Lo favorable para Argentina sería tasas de interés más bajas para poder disminuir esa vulnerabilidad financiera que tenemos, y ese es el punto flojo que, más allá de la guerra, Argentina tiene que corregir con una política financiera de largo plazo. Y para irnos, para despedirnos, dejé un temita para el final, casi, digamos, poco trascendente. ¿Estamos condenados al 30% de inflación? No, no estamos condenados al 30% de inflación. De hecho, este mes que estamos transitando, la tasa de inflación va a bajar. Pero sin dudas, Carlos, no solo se necesita una política fiscal, sino también, vuelvo a una de tus preguntas, sin una política monetaria clara, precisa, que tenga un norte, que tenga metas, en este caso, de agregados monetarios, sin una política cambiaria, sin restricciones y sin una política financiera normal, Argentina podrá bajar algo, podrá volver del 3 al 2%, y eso nosotros lo proyectamos para el segundo semestre de este año, pero para llegar a un dígito necesita estos tres pilares: un régimen cambiario, un régimen monetario y un régimen financiero que hace rato que la Argentina dejó de tener. Martín, cumplo con mi promesa, 50 minutos. Lo cual es un montón. Lo cual es un montón. Gracias. Pero, a ver, con Martina uno va de un tema al otro, pero la verdad que las ganas de detenerse en uno y exprimirlo al máximo, ha dado más ideas de política económica que todas las que escuché de la ley base para acá. Y en el chat están contentos, le dicen cabra, el GOAT. Sí, dicen, por sí, ejemplo. Sí. No, y me sí, dicen termo por hablar También. siempre de fútbol. También me dicen. Para que vean que Pero si es termo, que sea Lumilagro, ¿no? Que está en la frontera, ¿no? Martín, gracias.